Adelante, Juan. Ok, doctor. Buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Gómez y les voy a presentar un caso clínico de una persona que llegó a la emergencia al Hospital Ruggles y luego fue trasladada a la medicina. Entonces, el paciente es un paciente masculino de 42 años, soltero, ateo, de procedencia y residencia en Ciudad de Guatemala, escolaridad diversificado y se dedica a ser tatuador más o menos hace 20 años. El motivo de consulta del paciente es síncope, 2 días de evolución. Paciente refiere a astenia y adinamia de 3 meses de evolución. Se asocia a pérdida de peso no voluntaria. No consulta y no de importancia. Refiere presentar disnea grado 2 del mismo tiempo de evolución. La disnea se presenta al final de la expiración de inicio progresivo. Le imposibilita caminar, más o menos al caminar 3 cuadras. No consulta y no da importancia a la disnea. La disnea después se agudiza y progresa a un grado 3. Eh, 2 días antes de consultar, presentó 2 episodios de síncope súbito, más o menos de 3 segundos. Eh, no hay relajación de esfínteres y no hay pérdida de la conciencia. Y el día de la consulta se repite un episodio de síncope. Eh, el paciente tenía fiebre, tos, diarrea. Gracias, Juan. Bueno, el doctor Juan nos tiene señalado aquí los elementos que él considera importantes para resaltar la marcha diagnóstica. Una pregunta, Juan. Cuando usted habla de disnea grado 2, ¿en qué escala se refiere? ¿O a qué se refiere cuando habla de disnea grado 2 y grado 3? No me recuerdo el nombre de la escala, doctor. La busqué, pero no recuerdo. ¿Será la MMRC? Sí, esa es. Bueno, la escala de MMRC para la disnea, si ustedes van a clasificar a la disnea, hay que clasificarla. Si ponen grado 2, no existe solamente una disnea grado 2, sino que hay que especificar una disnea grado 2 de la escala de MMRC, por ejemplo, o una disnea grado 2 de acuerdo a la NIHA, a la New York Heart Association, si están hablando de falla cardíaca o situaciones así. Entonces, para clasificar la disnea hay que clasificarla de acuerdo a una escala. Por eso cuando yo leía disnea grado 2 o grado 3, bueno, le vamos a preguntar a Juan a qué hace referencia. Pero para que sepan, la escala MMRC es una escala que nos permite evaluar los grados de disnea que un paciente puede presentar. Se llama MRC porque es Medical Research Council y las escalas van del 0 al 4. El paciente con una escala de disnea MMRC0 solo le falta el aire a realizar ejercicio intenso. Una MMRC1 le falta el aire al andar muy rápido sobre lo parejo o al andar subiendo una cuesta que es pronunciada. El tipo 2, como el paciente debutó, que es una disnea grado 2, dice Juan, no puede mantener el paso de otras personas de su misma edad y condición, ya sea en lo plano o en lo alto. Es esa persona que se va parando a cada rato cuando van caminando y se cansa más rápido. Este paciente, dice Juan, que progresó a grado 3. Grado 3 es el que se detiene, se tiene que parar para poder recuperar el aliento o para poder respirar después de andar más o menos 100 metros, o sea, apenas una cuadra. Y el grado 4 es el que tiene tanta dificultad para respirar que ni siquiera se puede levantar o vestirse, ¿verdad? Entonces, este paciente evolucionó de grado 2 de MMRC a grado 3 de MMRC. Entonces, la escala se llama MMRC de Medical Research Council. Entonces hay que tenerlo claro. Juan, ¿cuáles son los elementos que usted quiere resaltar para que sus compañeros se lleven claro cómo hizo usted la historia clínica? ¿Cuáles son los elementos diagnósticos claves? El, pues el primer elemento aquí está resaltado en los datos generales que el paciente es tatuador. Em, yo le pregunté más o menos cómo empezó a tatuar y dice que con una máquina hechiza, entonces es algo peligroso, ¿verdad? Entonces se puede empezar a, pues a Entonces, sospechar.
Se fijan por qué es importante cuando nosotros hacemos una historia clínica preguntarle siempre cuál es la ocupación o a lo que se dedica el paciente. Por esa razón, porque nos va orientando en los datos clínicos. ¿Qué más, Juan? La astenia, adinamia y la pérdida de peso. La pérdida de peso no voluntaria que presenta. Además de el síncope que más adelante vamos a ver que es debido a una anemia grave. Y Bueno, la, ¿qué? Con estos datos que resalta Juan, astenia, dinamia, síncope, disnea y el trabajo, ¿quién? Vamos a ver, Joseph, dígame un diagnóstico, Virginia, dígame otro y Krista, dígame otro. Quiero un diagnóstico diferencial de cada uno de ustedes con lo que les acaba de presentar Juan. Adelante. Este, por la dignidad que presenta el paciente y por la pérdida de peso y como es tatuador, tal vez pensaría que por una infección viral, pero es como una tuberculosis, que hay pacientes que presentan pérdida de peso en la tuberculosis. Muy bien, Joseph. En la mayoría de aspectos, el único en el que difiere es que la tuberculosis no es una infección viral. Es diferente a un proceso viral, es una micobacteria, entonces no es viral, pero Perdón. el factor de riesgo sí lo predispone a una infección viral. Virginia, ¿qué pensó de diagnóstico diferencial? Gracias, Joseph. También podría ser VIH por la pérdida de peso no Perfecto, voluntaria y el claro. trabajo con AIDS. ¿Cómo se llama la pérdida de peso y diarrea que dura más de un mes en el paciente con VIH? ¿Síndrome de qué? ¿Lo recuerda? Ay, no, doctor. Síndrome ¿Qué de sería? desgaste. Síndrome de desgaste, ¿verdad? Muy bien, va muy bien con los diagnósticos diferenciales, con las salvedades que hemos mencionado, pero está bien. Crista, cuéntenos. Bueno, tal vez por la astenia y la dinamia y la disnea pensaría en una insuficiencia cardíaca, tal vez. Excelente, Crista, excelente, muy bien. Entonces, Crista utilizó otros elementos. ¿Se fijan por qué es importante resaltar los datos clínicos en este momento? Porque de aquí salen los diagnósticos diferenciales. Me alegra que ustedes con el nivel que llevan ahorita de medicina interna ya tengan la capacidad para ver estos tres diagnósticos diferenciales. Vean, ya solo con esto ustedes pueden ver el crecimiento que han tenido a lo largo que han ido avanzando en la carrera al poder comprender estos tres diagnósticos que están válidos. Juan, si usted tiene disnea, tiene síncope, y si usted tuviera, aparte de estos dos elementos, dolor torácico o angina, ¿cuál sería la valvulopatía que usted consideraría, ya que estos tres elementos consisten en la tríada diagnóstica de esta valvulopatía? Disnea, síncope y angina o dolor torácico. ¿Cuáles cree que qué valvulopatía es, Juan? em, probablemente una estenosis pulmonar. ¿Quién piensa, quién más quiere dar un diagnóstico diferencial de qué valvulopatía es? Una Es un estenosis estenosis. aórtica, doctor. Excelente, Henser. La triada diagnóstica de la estenosis aórtica, jóvenes, es síncope, disnea y dolor torácico. La disnea porque hay estenosis aórtica y hay aumento en las presiones venosas. La angina porque hay disminución de la perfusión coronaria y el síncope porque hay disminución de la perfusión cerebral. Entonces, esa es la triada diagnóstica característica de la estenosis aórtica. Excelente, Henser. Continuemos, Juan. Bueno, en antecedentes familiares nos refiere, médicos refiere una hepatitis C diagnosticada y tratada en 2019 a 2020. Trataron la clínica infecciosas. Refiere que recibió tratamiento y presentó carga viral indetectable sin una lesión hepática. Se le da egreso y con plan de seguimiento en la consulta externa. Sin embargo, el paciente no consultó por miedo a contagiarse de SARS-CoV-2. En traumáticos nos refiere, alérgicos tampoco, perfil social, casa propia, cuenta con servicios básicos, eh, piso de cerámica, techo de lámina y cielo falso, hábitos y manía,
micción de 3 veces por día, defecación una vez al día, se alimenta 2 veces al día, no bebe, no fuma cigarrillos de tabaco y fuma marihuana. Condiciones de riesgo, inicio de la vida sexual a los 18 años, múltiples parejas sexuales, no tiene relaciones con personas del mismo sexo, presenta tatuajes múltiples ya que es tatuador, no presenta perforaciones e indica que sí ha tenido transfusiones sanguíneas. ¿Qué factores de riesgo le llaman la atención? Bueno, usted ya los tiene ahí señalados. Entonces, por esa parte es importante los antecedentes, los hábitos y manías. Vean lo que Juan les quiere presentar. Primero que nada, el diagnóstico, por eso les decía que tenía mucha relación con lo que platicábamos ayer. Miren, el número de parejas sexuales es múltiple. ¿Cuánto considera usted que puede ser múltiple de parejas sexuales, Juan? Más de una. Exacto, más de una ya es una pareja múltiple. Una, si con una nos podemos infectar, no digamos con dos, ¿verdad? Entonces, que hay veces que la gente dice, no, pero si este solo ha tenido 2 o 3 parejas, no, una arriba de una ya es un riesgo. Bueno, los tatuajes y las transfusiones, ni digamos. Excelente, Juan, siga. En los signos vitales, una presión arterial de 90-60, una taquicardia de 120 latidos por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados y saturación de 94% de oxígeno. Al examen físico, la cabeza normocéntrica, cabello bien implantado, ojos y pupilas reactivas a la luz, no tiene lesiones en la córnea ni en el globo ocular, no presenta ictericia en la conjuntiva, la nariz central sin epistaxis, por lo que no hay un sangrado, la mucosa oral está seca y tampoco se observa ictericia. En el cuello no se palpan masas, no se palpa tiroides agrandada. En el tórax eh, no hay alteración en la caja torácica, patrón respiratorio normal y no hay uso de músculos accesorios. Se escucha un soplo en el foco pulmonar de grado 4 sistólico. En los pulmones no se auscultan ruidos patológicos. En el abdomen no se observa citis, no se auscultan ruidos intestinales anormales, no se palpa hepatomegalia ni esplenomegalia y no refiere dolor a la palpación. En las extremidades no se observan anormalidades. En neurológico, el estado de conciencia está normal, paciente ubicado en tiempo y espacio. La conducta del paciente es un regular estado general y el paciente no refiere vómitos, no refiere falta y refiere falta de apetito. ¿Qué le llama la atención de todos estos signos vitales, doctor Juan? De todo lo que acaba de mencionar, perdón. Primero la taquicardia, también el soplo pulmonar. ¿Y de qué es ese soplo? Si es en la pulmonar y en sístole, ¿qué nos está indicando ese soplo, Juan? Una estenosis pulmonar. ¿Cómo debe estar la arteria pulmonar durante la válvula pulmonar o mitral durante la sístole? Tendrían que estar abiertas, doctor. La pulmonar debe estar abierta, ¿de acuerdo? Entonces es una estenosis. En la sístole se vacía el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la pulmonar y la aórtica deben abrirse para permitir el paso de la sangre. Si sopla en sístole la pulmonar es una estenosis. Excelente, doctor Juan. Y me alegra que haya percatado del problema de la frecuencia cardíaca. Recuerden que cuando hablábamos de hemorragia gastrointestinal superior o hemorragia gastrointestinal, el primer dato que nos debe alertar a nosotros es la frecuencia cardíaca. No esperemos que el paciente esté hipotenso para definir que está perdiendo sangre. Su paciente ya está taquicárdico. De ahí, pues, ¿por qué cree usted? Vamos a ver. ¿Por qué cree usted? Vamos a preguntarle a Gretel. ¿Por qué cree usted que el doctor resalta todos los apartados en la subraya?
¿por qué cree usted que Juan se tomó el trabajo de resaltar que no se encuentra ninguno de estos datos relacionado con todo lo que nos ha contado? Em, Respecto a, por ejemplo, em, los que niega, ¿verdad? Los, Creo que Ujú, sí, Gretel, los que niega, muy bien. ujú. ¿A qué se Los refiere? que, los que niega, bueno, yo creo que con su antecedente de una hepatitis, Así es, entonces, Gretel, así ¿verdad? es. Entonces, vean lo interesante. Por eso les decía que me interesaba a mí que negaran elementos que son importantes para llegar al diagnóstico, porque yo tengo un paciente con hepatitis C, y yo podría pensar que ya tiene un hepatocarcinoma o una cirrosis, pero vean qué interesante que el doctor los negó. Entonces, esto me ayuda mucho para poder ir descartando diagnósticos. Y esta es la importancia, jóvenes, de colocar tanto los elementos positivos como aquellos elementos negativos, pero que contribuyen a la marcha diagnóstica. Entonces nos quedamos por ahorita con la taquicardia, el soplo. ¿Sabe qué haría falta? Tal vez mencionar nada más, Juan, si el paciente tenía palidez o no. Mm, ¿Cree que sería cierto, importante? sí, sí, para descartar una, sí, por el síncope, por la anemia. Si yo le digo que el paciente tiene anemia y tiene queilosis angular, queilitis angular, tiene, por ejemplo, que pueda tener oni- oniconiquia o que tenga pica, que consume tierra u otros elementos, ¿en qué tipo de anemia pensaría usted? Queilitis, queilosis angular, oniconiquia y pica. ¿Qué tipo de anemia cree que causa esto? Mm, ferropénica, doctor. Así es, excelente, va la anemia más común que puede existir, la ferropénica. Excelente, Juan. Bueno, luego están los exámenes de laboratorio. Se le realizó un ultrasonido hepático de vías biliares al paciente. El hígado tiene una forma y tamaño normales. Los bordes están lisos, sin embargo, se encontró una ecotextura micronodular. La vesícula biliar está a tamaño y ecogenicidad normal. Las vías biliares y extrahepáticas no están dilatadas ni tienen calcificaciones o anomalías. Y se hace la aclaración de la ecotextura hepática micronodular en relación a cambios hepáticos incipientes. Y se sugiere un control ultrason- ultrasonográfico en 6 meses. En la, en coagulación, el tiempo de protombina está aumentado. En la química podemos observar que la glucosa está aumentada también. Eh, Luego está la hematología, donde se puede observar una disminución del conteo de glóbulos blancos, disminución de neutrófilos, aumento de linfocitos. eh, los monocitos también están aumentados, los eosinófilos disminuidos, una hemoglobina bastante baja de 3,80, un hematócrito disminuido también y las plaquetas también disminuidas. El volumen corpuscular medio está aumentado, la hemoglobina corpuscular media aumentada y aumentada la amplitud de distribución eritrocítica. ¿Qué significa eso, doctor Juan? Todo lo que Eh, acaba de decir ahorita al final. el paciente presenta una anemia macrocítica hipercrómica. Ok. ¿Y en qué tiene que pensar? Si él estuviera perdiendo sangre, ¿cómo sería la anemia? Si él estuviera sangrando activamente ahorita. Eh, Acuérdense de la anemia de pérdidas sanguíneas, es microcítica hipocrómica. Si fuese un sangrado crónico, ¿qué pensaría que tiene? ¿Cómo estarían los volúmenes?
¿Lo recuerda? Los volúmenes del sangrado crónico son normocíticos normocrómicos porque el cuerpo establece un equilibrio. Ahora que tengamos una anemia de volúmenes macrocitos macrocítica hipercrómica, nos hace pensar en varias posibilidades, una hemoglobinopatía, un trastorno de la membrana, o incluso nos puede hacer pensar que se están produciendo muchos elementos formes por la pérdida, muchos elementos de la sangre produciéndose de forma aguda por pérdidas también. Y en este contexto hay que pensar siempre en casos de anemia hemolítica que se puede presentar así. ¿Cuál es el siguiente paso para estudiar esta anemia, Juan? ¿Qué le solicitaría usted a este paciente como siguiente paso? Un recuento de reticulocitos. Exacto, el recuento de reticulocitos es el que nos va a permitir ver si es una anemia hipoproliferativa o hiperproliferativa, ¿verdad? No lo tenemos, Juan. Sí, No sí, aquí está. los consiguió, Sí, perfecto, aquí están. perfecto. Entonces podemos ver que el recuento de reticulocitos em, está normal, ya que en adultos es de 0.5 a 2.5% y aquí está en el 0.82. Y la fracción inmadura de reticulocitos sí está elevada, ya que está en 15 y lo normal es de 3.5 a 11.4. Igual la hemoglobina reticulocitaria. Em, Se le hizo también un CUMS directo al paciente que salió negativo. Entonces, ¿por qué creen que le hicieron el CUMS directo? Porque pensaron que el paciente probablemente estaba hemolizando. Ahora, en realidad que el porcentaje de reticulocitos abajo de 2% ya nos dice que es una anemia hipoproliferativa, o sea que la producción está disminuida, ya sea por disminución en la producción medular, ya sea hay falta de nutrientes o de elementos formes, como por ejemplo ácido fólico y vitamina B12, o está sangrando, o hay causas farmacológicas que impiden la producción. Arriba de 2% de reticulocitos, recuerden que ya les dice que hay un aumento en la producción, probablemente por una anemia hemolítica, probablemente porque está sangrando o porque hay destrucción acelerada de los eritrocitos, pero aquí tenemos unos eritrocitos que realmente están abajo de 2%. Acuérdense que el recuento de reticulocitos en porcentaje hay que corregirlo y se corrige con el valor de hematocrito o de hemoglobina de su paciente, ¿verdad? Siempre recuerden que hay que corregir el valor de reticulocitos. ¿Qué más tiene el CUNS directo negativo? ¿Alguien sabe por qué pidieron CUNS directo en este paciente? Genser, ¿usted sabe por qué pedimos un CUNS directo en este paciente? Eh, Tal vez para buscar algún tipo de anticuerpos, doctor. Exacto, para una anemia hemolítica de etiología autoinmune, de anticuerpos que estuvieran destruyendo los eritrocitos. La anemia hemolítica tiene varias clasificaciones, pero ustedes sepan que si quieren saber si es de origen autoinmune, lo que tienen que ir a pedir es el CUMS directo, que representa si estuviese positivo, que su cuerpo es el que está formando anticuerpos que destruyen los eritrocitos. Entonces, por eso se le pidió el CUMS directo, pero ya ven que no hay anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué más, Juan? Luego en la endocrinología eh, se encontró una ferritina elevada, el hierro elevado. Sin embargo, la captación de hierro está disminuida. Eh, y luego, por último, está la serología en que se puede confirmar el virus de hepatitis C reactivo. ¿Puede hacer más grande la serología, doctor Juan? Mm, Permítame. Tal vez solo agrandando la pantalla, doctor. Ok.
Ustedes recuerden que ayer hablábamos que para el diagnóstico de virus de la hepatitis C solo necesitamos 3 cosas, o puede ser inmunoglobulina M, anticuerpo de inmunoglobulina M, que nos dice que hay una infección aguda, anticuerpos de inmunoglobulina C, que nos dicen que hay una infección crónica, o la carga viral, que el virus de la hepatitis C es un ARN. Ayer lo hablábamos. Y este paciente, Juan, ¿tiene hepatitis por virus de hepatitis C o no tiene hepatitis por virus de la hepatitis C? ¿Qué piensa? Que sí está activo, doctor. ¿Cómo están las transaminasas? Eso es lo que no encontré también. En la Que química la- no la encontró. Ponga la química si tiene una química ahí. Sí, doctor. Dele para atrás. La química Ahí está, no. mire. Sí, cierto. ¿Cómo están? Están normales. Abajo. Entonces, ¿tiene hepatitis o no, doctor Juan? No, ¿verdad? No, Pareciera que no tiene inflamación, solo es un paciente portador crónico del virus de la Ujú. hepatitis C. Entonces, eso les hace diferencia, ¿verdad, jóvenes? Puede tener el virus de la hepatitis C de forma crónica, pero la diferencia está entre si desarrolló hepatitis o no desarrolló hepatitis. Y de acuerdo a las transaminasas, no tiene hepatitis. Ahora quiero que todos saquen una calculadora y les voy a enseñar a corregir el porcentaje de reticulocitos. Entonces, ¿cuántos reticulocitos tenía su paciente, Juan? 0.85, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo se corrige recuerden que cuando hablábamos de anemias, no, que ustedes no hemos visto anemias. Sí, eso fue en el grupo pasado, que usted todavía no llegamos a la anemia. Bueno, cuando ustedes tengan un paciente donde le den el porcentaje de reticulocitos, tienen que corregir ese porcentaje de reticulocitos. ¿Cómo lo hacemos? Grábense ese número y es 0.82. Ahora póngale hematología, Juan. La corrección de los reticulocitos se hace multiplicando el porcentaje de reticulocitos que tenemos por el valor de hematocrito de su paciente. Quiero que todos lo hagan. Entonces tenemos 0.82 multiplicado por el hematocrito del paciente, que tiene ¿cuánto? 10.9, ¿verdad, Juan? Sí, doctor. Eso que les dio lo van a partir ahora entre el hematocrito normal de un paciente. En un hombre el hematocrito normal esperado es 45, ¿de acuerdo o no? Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Quién me puede decir cuánto les dio el porcentaje de corrección de reticulocitos? 0.20. Exacto. Entonces, ¿cómo están los reticulocitos, doctor Juan? ¿Están disminuidos o están normales o están aumentados? Están disminuidos. Exacto. Por eso siempre deben hacer corrección de reticulocitos. Siempre se debe hacer la corrección de reticulocitos. Y si, por ejemplo, nosotros hiciéramos un frote de sangre periférica, jóvenes, y en el frote de sangre periférica nos refleja que nos reportan ahí, paciente con macrocitos policromatófilos, ese hallazgo en el frote nos obliga a sacar una segunda corrección de reticulocitos, pero que en realidad se llama índice de producción de reticulocitos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos anemia para no confundirlos. Lo que quiero que se lleven claro ahorita es cómo se corrigen los reticulocitos, y si me dieron el valor es porque todos aprendieron a hacerlo ahorita. Entonces definitivamente mi paciente Juan ya nos cambia la perspectiva y ya no tiene unos reticulocitos normales, los tiene disminuidos, ¿cierto? Sí, doctor. Ahora, Juan, ¿qué más ve disminuido de las 3 grandes líneas celulares que podemos evaluar en una hematología? ¿Cómo ve las líneas celulares en esta hematología de su paciente? Los glóbulos blancos también están disminuidos. Las plaquetas también. Entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene solo anemia? ¿Tiene visitopenia o tiene pancitopenia? Una pancitopenia. Exacto. ¿Y sus reticulocitos bajos qué le está indicando? Que hay una hipoproducción medular, ¿cierto?
que la médula no está produciendo elementos medulares sanguíneos. Entonces, todo eso coincide con el diagnóstico. Tenemos un paciente con pancitopenia cuyo porcentaje de reticulocitos está bajo, que nos está diciendo que nuestra médula no es capaz de producir elementos formes sanguíneos, y por ahí viene el problema. Seguramente este paciente ya tiene afectación medular por ser portador crónico de la hepatitis C. La hepatitis C sí puede causar esto, ¿verdad? Supresión medular. Y lo otro, que a este paciente definitivamente hace falta hacerle un examen de VIH, ¿verdad? Que sería importante realizárselo. Estamos viendo, Juan, entonces la diferencia de cómo podemos interpretar los casos. Yo le agradezco por haber completado, como le sugerí, el caso. Me parece muy bien. Gracias a los que participaron en el proceso y aprendieron a corregir reticulocitos. Continúe, Juan. Solo el examen de VIH salió negativo, doctor, solo que no lo encontré en los exámenes. Pero Bueno, ese pero día que estaba en emergencia lo fuimos a hacer y salió negativo. excelente, pero es algo que siempre tienen que pensar al ver un paciente con estas comorbilidades, igual como mencionaba la doctora, creo que Virginia, al inicio de la plática. Muy bien, Juan, continúe. Bueno, entonces llegamos al diagnóstico, que es una afección por hepatitis C crónica. Yo descarté una cirrosis hepática por la tomografía, las otras hepatitis por el diagnóstico también de que ya tenía hepatitis C. Y pues me faltó VIH y todas las que mencionaron también los compañeros. Entonces, cuando Juan me mandó este caso, bueno, ¿por qué creen que tenía anemia este paciente? Miguel, ¿por qué cree que este paciente, perdón, por qué cree que este paciente tenía síncopes? Sí, doctor. Hola, Miguel. ¿Por qué cree que el Posiblemente, paciente? Dígame. principalmente por la anemia, lo que Exacto. le estaba causando los síntomas. Exacto, ¿verdad? Es una anemia. Un paciente con valores de hemoglobina abajo de 4 es casi que incompatible con la vida también, ¿verdad? En el la hemos visto pacientes hasta con 1.3 de hemoglobina que no tenemos ni la menor idea cómo se mantienen en pie o con vida, pero eso es lo que vemos en los hospitales nacionales. De abajo de 4 es incluso incompatible con la vida, y esa es la causa de la disnea y del síncope de su paciente. Yo le preguntaba a Juan cuando revisaba el caso que yo no había leído historia de hemorragia en este paciente, como para poder pensar que tuviera por la hepatitis C varices esofágicas y por esto hubiese sangrado. Pero por eso le pedí que anexara el resto de laboratorios, y ya ven con el resto de laboratorios que la causa de la anemia no es por sangrados. La causa de la anemia es porque hay una disminución en la producción de la médula, y eso lo logramos saber a partir de los recuentos de reticulocitos, ¿verdad? Ahora sí ya todo tiene sentido en este paciente. Este paciente cirrosis, Juan, yo creo que deberíamos de ponerlo como diagnóstico. Regrese al estudio de imagen que puso al inicio de los laboratorios, por favor. Mire lo que dice ahí: impresión diagnóstica, ecotextura hepática micronodular en relación a cambios hepáticos incipientes. Entonces, un hígado micronodular. La característica de la cirrosis es que es un hígado pequeño. En cirrosis el hígado está disminuido de tamaño. La textura del hígado es nodular, es micronodular, como dice ahí, y los bordes generalmente son irregulares y lobulados. Eso define cirrosis. Entonces, este paciente, Juan, por los hallazgos de imagen, que dice que ya tiene una ecotextura hepática micronodular en relación a cambios hepáticos, es que ya está empezando a desarrollar un proceso cirrótico o cambio ya por el virus de la hepatitis C en el hígado, ¿verdad? Esa es una indicación también de tratar la hepatitis C. Pero yo sí pondría cirrosis como un segundo diagnóstico, doctor Juan. Continúe. Luego está el tratamiento que cuando revisé la ficha clínica, el tratamiento está de 2 unidades de células empacadas, omeprazol, metoclopramida, acetaminofén, gluconato de calcio, ácido fólico, halopurinol y sulfato de magnesio. Y, y la bibliografía, solo en el libro de medicina interna,
microbiología, Kumar, que es los que hemos utilizado. Luego está la bibliografía que ustedes nos recomiendan y otros artículos que encontré ahí. Encontré varios artículos, pero no los puse todos. Pero está bien, muy bien. Entonces, doctor Juan, bueno, fue el primero, fue el que inició el proceso de elaboración de los casos clínicos. Mis felicitaciones para usted, lo hizo muy bien. Es lo que pretendo, ver cómo cambiamos los diagnósticos y cómo pudimos mejorar el diagnóstico final a partir de los laboratorios que platicamos en la retroalimentación. También lo felicito por haber cumplido con el proceso de búsqueda de estos laboratorios y realmente lo hizo muy bien. Este caso estuvo muy interesante. También lo felicito por presentar un caso de esta patología y los exhorto a todos a que lo hagamos de esta manera, que nos sirva de ejemplo y que podamos desarrollarlo así. Entonces ellos dos que empezaban, yo les mandé su retroalimentación y lo lograron corregir. También ya se la logré mandar a Cindy y gradualmente se los voy a ir enviando al resto de los que me enviaron todos sus casos ya el día de ayer. Pues muy bien, doctor Juan, lo desarrolló muy bien. Estoy satisfecho por el esfuerzo que hizo y cómo lo presentó. Ahora le vamos a dar la oportunidad al doctor Henser para que comparta su pantalla y pueda presentarnos este caso que también tiene relación con las patologías que sí ya logramos ver en la clase. Y esta es una patología muy frecuente en medicina interna. Por lo tanto, vamos a aprender también cosas muy importantes del caso del doctor Henser. Adelante, doctor Henser. Gracias, doctor Juan. Está bien, doctor. Ahorita voy a empezar a compartir pantalla. ¿Sí logran ver mi pantalla? Disculpen. Listo, doctor. Ok. ¿Sí está cambiando de diapositiva? Eso sí no, doctor. No. Ahorita sí, doctor. Ahorita que volvió a hacer. Cambia, a ver. Ahí sí, Henser. Adelante. Ok. Bueno, entonces vamos a ir con el caso clínico número 2 y vamos a empezar con los datos generales del paciente. Este paciente de nombre ERH, sexo masculino, fecha de nacimiento el 19 del 4 del 82, edad 30 años, estado civil actual casado, religión católica, es originario de la capital, pero reside en Misco. Escolaridad lleva segundo básico, ocupación herrero, etnia no refiere y el familiar que brinda los datos del paciente es su hermano. Ok, entonces como motivo de consulta tenemos dolor abdominal de 48 horas de evolución y en la historia de la enfermedad actual tenemos que paciente refiere que hace 48 horas comienza con dolor en el epigastrio de inicio gradual, intensidad 7 de 10, carácter urente que se irradia en banda o en hemicinturón a la espalda y todo el abdomen. Paciente refiere náuseas y vómitos alimenticios con 7 episodios en las últimas 48 horas, no automedica hasta hace 12 horas, que dolor se intensifica. Consulta con médico privado quien realice laboratorios de los cuales no le da resultados, niega fiebre y diarrea. Exacto. El doctor ya, desde que me envió la presentación, el doctor Henser había señalado ya algunos elementos. Adelante, Henser, cuéntanos qué quiere que sus compañeros resalten de la historia de la enfermedad actual y pongan atención porque a partir de eso, Cindy, Daniel y Agner me van a dar un diagnóstico diferencial cada uno. Por favor, Henser. Está bien, doctor. Entonces, lo que quise resaltar aquí en la historia de la enfermedad actual es el dolor y la localización en el epigastrio, pero particularmente la forma en la que este se irradia, ¿verdad? Se irradia en banda o muchas veces se conoce como en hemicinturón hacia la espalda y el dolor también se irradia hacia todo el abdomen. Y como síntomas acompañantes tenemos náuseas y vómitos que son muy característicos del diagnóstico que vamos a ver más adelante.
Y también tal vez la cronicidad de los síntomas o la forma de presentación de estos, ¿verdad? Que muchas veces este dolor el paciente lo refirió gradual, pero en los casos que vamos a ver, en este caso muchas veces, con el diagnóstico que vamos a ver, el dolor se presenta algunas veces de forma de un solo, ¿verdad? Pero en este es gradual. Gracias, Genser. Muy bien. Yo creo que está claro algunos elementos diagnósticos. ¿Qué piensan los doctores que mencioné? Daniel, Cindy, Daniel y Amner. Vamos a darle la oportunidad a Cindy primero. Cindy, ¿todo bien? Cindy, adelante, Cindy. Puede escribirlo. Doctor, Vamos. fíjese, Cindy me comentó que tenía algunos problemas con su conexión a internet. Ok, Cindy, escríbanos un diagnóstico con lo que acaba de escuchar. Que usted piense. Daniel, adelante usted para mientras Cindy logra escribir su diagnóstico. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Daniel. Yo podría, una úlcera péptica perforada, podría. Excelente, una úlcera péptica, como vimos, es un dolor epigástrico. Cuando ya vimos hemorragia, perdón, ya vimos enfermedad ulcerosa péptica, y la úlcera definitivamente es un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la úlcera Genser que duele, que mejora luego de la alimentación? ¿Y cuál es la que empeora luego de los alimentos? Cindy dice una obstrucción intestinal aguda. Bueno, también el diagnóstico diferencial, aunque esto es más de cirugía que de medicina, pero bueno, también es una opción muy válida. Entonces, Genser, ¿cuál hace diferencia entre cuál de las úlceras mejora luego de los alimentos y cuál dolor se intensifica de la úlcera que conocemos, duodenal o gástrica? Creo que la úlcera gástrica es la que se intensifica con los alimentos, no sé mal, doctor. Así es, ¿verdad? Como ya vimos en la clase, la duodenal mejora con los alimentos y la gástrica agrava o exacerba luego de la ingesta de alimentos. ¿Cuál de las dos se asocia más a Helicobacter pylori, Genser? La úlcera gástrica, doctor. La duodenal, Genser. Acuérdense, Ah, 50-65% de los casos de úlcera duodenal son por Helicobacter pylori. Muy bien. vale. Y por último, Amner, ¿qué piensa? Bueno, basándonos en algunos de los síntomas que el paciente presentaba, podría asociarse a una gastritis aguda, a una exacerbación de los síntomas, ¿verdad? Ok, una gastropatía erosiva más o menos. Adelante, Virginia. Gracias, Amner. Yo también pensaría que podría ser una colelitiasis o colecistitis por la irradiación en banda y el dolor tan fuerte. Bueno, veamos. Lo digo por experiencia personal, que yo tenía todos los síntomas y era colecistitis. Ok, de acuerdo, definitivamente que, bueno, por experiencia personal y por lo que usted también mencionó, la irradiación y todo, la característica principal es que la colecistitis o colelitiasis se manifiesta con dolor más intenso en cuadrante superior derecho. Es la principal hallazgo clínico, pero también se puede dar como lo presenta el doctor y como usted dice. En realidad que el doctor Genser les puso una pista diagnóstica cuando puso el título que dice caso clínico número 2. Pero bueno, diagnósticos muy válidos, muy oportunos y realmente muy relacionados. Entonces, doctor Genser, continuemos para que les ayudemos a los doctores a llegar al diagnóstico. Muy bien. Está bien, doctor. Una cosa que dijo bueno, después lo voy a mencionar mejor. En antecedentes tenemos una presión arterial de 110/85, frecuencia cardíaca de 98 y frecuencia respiratoria de 17. En antecedentes familiares no refiere, médicos no refiere, quirúrgicos no refiere, traumáticos no refiere y alérgicos no refiere. Ahora, un antecedente que sí nos puede interesar es que es fumador durante 10 años, fumando aproximadamente de 3 a 5 cigarrillos al día, y el consumo de alcohol, que lo consume desde hace 10 años de una forma así algo abundante, ¿verdad? Ahora, hallazgos positivos al examen físico. Aquí, como usted mencionaba, doctor, y como la compañera Virginia mencionó,
el dolor a la palpación del epigastrio, del hipocondrio derecho, lo tenía positivo el paciente, ¿verdad? Y sí puede ser por una colelitiasis o colecistitis, pero ya más adelante le hicieron un ultrasonido en el cual descartaron este diagnóstico. Bueno, pero el paciente también luce agudamente enfermo y, como decía, el abdomen blando, depresible y globoso, con dolor a la palpación superficial y profunda en el epigastrio e hipocondrio derecho. Ahora vamos con los datos de Solo laboratorio. dele para atrás, por favor, Henser, la otra, la anterior. Bueno, hay que tener en cuenta el consumo de alcohol desde hace 10 años, pero más que tener en cuenta el dato del hábito, hay que ver qué cantidad de alcohol consume su paciente. ¿Usted sabe la cantidad de alcohol que consume este paciente, Henser? ¿Le pudo indagar en eso? Indagué, pero no la cantidad específica, solo me dijo que sí consumía alcohol de una forma así algo abundante. No específicamente me dijo qué cantidad. Siempre hay que preguntar qué alcohol consume su paciente y qué cantidad de alcohol consume su paciente, ¿de acuerdo? Entonces eso es bien importante siempre. Bueno, qué lástima que no lo pudimos indagar, pero sabemos que el paciente consume alcohol. Tomemos eso en cuenta. En la siguiente, Henser, siempre que pongan el examen físico, no, acá están sí, no, los signos vitales usted los puso en antecedentes, sino en el del examen físico, ¿verdad? Pero recuerden que también esos van en la parte de examen físico. Muy bien, Henser, ahora sí, continúe y preséntele los laboratorios a sus compañeros, pero sin dar diagnóstico, solo resáltele los que quiere resaltar. Gracias. Está bien, doctor. Bueno, entonces en los datos de laboratorio, aquí hubo una confusión y por eso lo arreglaron después. En esta primera imagen tenemos que la glucosa está en 54.50, cosa que no se correlacionaba con el estado del paciente, ¿verdad? Después le realizaron una glucosa por una glucometría y salió en 131. En otros datos alterados podemos tener el nitrógeno urea, que está un poquito disminuido. El calcio está disminuido también y va a ser como que es un poquito importante más adelante. La bilirrubina, tanto la total, directa e indirecta, están aumentadas. Y si podemos ver aquí, la gamma glutamil transferasa está muy, muy aumentada también. Estos primeros datos los tomaron al ingreso. Luego aquí le hicieron otros datos, otros laboratorios, en donde ya pidieron otros datos ya más orientado al diagnóstico que querían los doctores. Entonces, ¿qué nos quiere resaltar de ahí? Muy bien, sí, vamos bien. Aquí nuevamente tenemos la glucosa, está aumentada. De los nuevos datos que pidieron está la lipasa y la amilasa, las cuales están muy, muy aumentadas, siendo sus valores el de la lipasa de 660.6 y amilasa de 649. Los valores normales de estos datos, yo creo que por la foto no van a salir. Aquí están. La lipasa, que pues los valores normales está entre 13 y 60, y la amilasa entre 28 y 100. O sea que sí podemos ver que sí están muy, muy aumentados, ¿verdad? ¿Qué más llama la atención, Henser? En este caso... ¿qué más va? Ya les dijo algunos elementos. Diga, resúmanos cuáles elementos de la química a usted le llamaron la atención. Entre los que ya mencionamos, también olvidé mencionar que el colesterol lo tiene elevado también. Entonces háganos un resumen de cuáles elementos usted le llaman la atención para hacer su diagnóstico. ¿Cuáles elementos de la química? Principalmente la lipasa y la amilasa, que están muy elevados, así como la gamma glutamil transferasa, que como recordamos, es que recordamos un poquito, la gamma glutamil transferasa se secreta principalmente por 3 órganos, que están entre el páncreas, corazón e hígado. Entonces, ahí nos tenemos que ir orientando un poco a qué órgano puede estar implicado en esta patología, ¿verdad? Pero sí, principalmente la lipasa y la amilasa. Alejandra Abigail Lol, doctora, ¿qué diagnóstico considera usted a este momento ya con lo que nos acaba de contar el doctor Henser?
Una pancreatitis, doctor. 100 puntos, muy bien. Por eso Henser insistía en lipasa y amilasa elevado. ¿Cuánto deben estar elevada la amilasa y lipasa arriba del valor? ¿Cuántas veces elevada por encima del valor normal para diagnosticar pancreatitis, Alejandra? 3 veces, doctor. ¿Y cuáles son los otros 2 elementos diagnósticos, Alejandra, para pancreatitis? La clínica. El dolor abdominal característico, por eso también Henser insistió en esto. ¿Y el tercero, Alejandra? Un ataque. Un estudio de imagen, ultrasonido si es en fases iniciales o tomografía después del 5º al 7º día. Si ustedes hacen una tomografía, Alejandra, en las fases iniciales de la pancreatitis, no va a servir de mayor aporte en esa fase, en la fase inicial, antes de los 5 días. El estudio ideal es ultrasonido, pero no tanto para ver el páncreas, sino para buscar las posibles etiologías. Y la tomografía se realiza del 5º día en adelante si los síntomas del paciente no han mejorado en primer lugar, y en segundo lugar para ver alguna complicación asociada ya en estas etapas. Pero recuerden que la tomografía es útil del 5º día en adelante. Alejandra, gracias. Hizo el diagnóstico y lo hizo bien. ¿Cuántos necesitamos de esos 3 elementos, Henser, para decir que tiene pancreatitis? 2 de 3 elementos, doctor. Excelente, Henser. Ahora, Henser, esta pregunta sí es para usted. Dentro de todas las etiologías, yo ya sé que le dio pancreatitis a su paciente y no creo que sea alcohol. ¿Cuáles de los elementos en esta química le permiten a usted saber por qué su paciente tuvo pancreatitis? ¿Cuál es la causa? Tal vez la otra posible causa sea una pancreatitis por una dislipemia. En este caso podemos ver que el colesterol lo tiene alto, así que esa puede ser otra etiología. Henser, ¿cuál es la principal causa a nivel mundial de pancreatitis? Alcohólicas, ¿no? Esa es la segunda causa. La primera es litiásica, por lo que tuvo la doctora Virginia, un cálculo en la vesícula. Entonces, la principal causa a nivel mundial de pancreatitis, acuérdense que es litiásica, cálculos en la vesícula. La segunda causa a nivel mundial de pancreatitis es alcohólica. Y luego ya vienen todas las metabólicas, farmacológicas, autoinmunitarias, infecciosas, como cuando vimos pancreatitis. Si usted ve las bilirrubinas, doctor Henser, ¿cómo está la bilirrubina total, doctor Henser? Está aumentada, doctor. ¿Y esta bilirrubina total aumentada está aumentada a expensas de cuál, doctor Henser? ¿La directa o la indirecta? ¿Cuál está más alta de las dos? La indirecta. No, la directa. La directa, sí. Pues tenemos una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa. ¿Cuándo se eleva la bilirrubina directa? Cuando hay obstrucción. Entonces ese es el primer dato que usted tiene para saber que hay obstrucción en la vía biliar, que hay hiperbilirrubinemia y estas bilirrubinas están elevadas a expensas de la bilirrubina directa. Cuando hay elevación de la bilirrubina a expensas de la indirecta, debemos pensar si el paciente tiene anemia, en anemia hemolítica, y también otros trastornos genéticos como el síndrome de Rotor, el síndrome de Klinger-Najar, el síndrome de Gilbert, que son causas de hiperbilirrubinemia congénita benigna. Pero si su paciente tiene hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, piense en algo obstructivo. Segundo, ¿cómo están las tranzas en su paciente, Henser? Están igual elevadas, doctor. Están elevadas. ¿Hay o no hay afectación hepática entonces, Henser? Sí, sí puede haber afectación hepática, doctor. Exacto. Y luego, ¿cómo está la gamma-glutamiltransferasa y cómo está la fosfatasa alcalina de su paciente, Henser? La gamma-glutamiltransferasa sí está elevada. Excesivamente elevada. Sí. La fosfatasa también está elevada. Ok. Cuando nosotros tenemos lesión hepática, las cosas que se elevan en una lesión hepática, recuerden que cuando evaluamos el hígado tenemos que evaluar función de síntesis y lesión. Función y lesión. ¿Qué nos indica que hay lesión? La lesión nos indica cuando hay elevación de las tranzas,
cuando hay elevación de las bilirrubinas y cuando las pruebas, la gamma-glutamil transferasa está elevada. Para saber si la gamma-glutamil transferasa, porque el doctor ya dijo que hay varias etiologías, para saber si realmente está elevada por causa hepática, tenemos que ir a buscar la fosfatasa. Si la fosfatasa está elevada y la gamma-glutamil transferasa están elevadas, significa que lo que hay es un proceso hepático. Pero si la fosfatasa alcalina sola estuviera elevada, puede ser por muchas causas. Una enfermedad del hueso, una hiperplasia prostática o de cualquier otro, un cáncer de cualquier órgano con metástasis a hueso, cualquier cosa que acelere el recambio óseo nos va a elevar la fosfatasa alcalina. Pero si la fosfatasa alcalina está elevada en conjunto con la gamma-glutamil transferasa, esa elevación es producto de que hay obstrucción de las vías biliares. Y estas dos pruebas se llaman pruebas colestásicas o de obstrucción de la vía biliar, pruebas colestásicas. Entonces, GGT y FA elevadas juntas se denominan pruebas colestásicas y nos están indicando que hay un proceso hepático o de la vía biliar. La prueba, la 5-nucleotidasa es el estudio ideal para evaluar cuando hay un problema colestásico, pero no lo hacemos. La 5-NT o 5-nucleotidasa. Pero entonces, recapitulando, tenemos un paciente que tiene bilirrubinas elevadas a expensas de la directa. Yo ya sé que hay un proceso obstructivo solo con esto. Segundo, tengo transas elevadas, pero aparte de las transas tengo las dos pruebas de función colestásica u obstructiva también elevadas, la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina. Solo con estos elementos yo ya sé que su paciente tenía una litiasis en la vesícula, expulsó el microlito, obstruyó el colédoco o el conducto hepático y causó pancreatitis, ya unirse al conducto común. Entonces es una pancreatitis de etiología biliar. Así es, por solo con estos laboratorios que usted ya tiene y por lo que les acabo de explicar. Cuando hablamos de dislipidemia, lo que causa pancreatitis, doctor Genser, es el triglicérido, no el colesterol. Triglicéridos arriba de 1000 son causantes de pancreatitis y en los diabéticos incluso triglicéridos arriba de 500 ya se debe tener cuidado para que no vaya a desarrollar una pancreatitis. Entonces, solo con estos elementos yo ya sé qué tiene su paciente y cuál es la causa, y a partir de ahora ustedes también ya lo saben, recuerden. Entonces, evaluamos lesión hepática con las transas, con la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa y las bilirrubinas. Ahora, si lo que queremos es evaluar la función de síntesis del hígado, lo tenemos que hacer a través de la albúmina, porque recuerden que la prealbúmina se produce en el hígado y si esta está disminuida la producción, va a estar disminuidos los niveles de albúmina. Y la segunda función es la de los tiempos de coagulación. Entonces, si los tiempos también están alterados, también hay alteración en la función de síntesis del hígado. Así se evalúan las pruebas hepáticas, jóvenes. Entonces, con estos datos yo ya sé que tiene una pancreatitis de etiología biliar. ¿Les queda claro o quieren que mejoremos la explicación de cómo saber si es biliar o no? ¿Alguien tiene dudas? Genser. No, doctor, sí quedó claro. Gracias. Bueno, entonces continuemos, Genser. Bueno, entonces aquí tenemos otros datos de laboratorio. Aquí está la hematología y los gases arteriales. En la hematología, pues podemos ver que los leucocitos están elevados, al igual que, bueno, la mayoría, los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. El hematocrito, que es algo importante también, está por arriba de 44, bueno, está en 44.7. Y las plaquetas están elevadas también. En los gases arteriales el pH también está elevado y PCO2 está disminuido. Entonces esto también nos va a dar bueno, nos puede indicar que el paciente, o nos indica que el paciente tiene una alcalosis también. Excelente, muy bien. ¿Y cómo está el lactato? Lactato. ¿Lo encontró? No. Aumente, está donde dice valores de metabolitos.
Si quiere, haga grande la imagen, por favor. Es el primero, creo yo. No, es el que dice 3.7. Sí, Dele es un el poco primero para aquí. sí, ese es el lactato. Sí. Entonces, Está disminuido. no, Está ¿cuánto dice elevado, ahí? perdón. Sí, Está 3.7 elevado. y los valores de referencia son 0.5 y 1.6. Exacto. ¿Cómo está el exceso de base? Ven aquí abajo donde dice base. Entonces, el exceso de base de su paciente está en 0.4. Entonces, con ese lactato que tenemos ahí, jóvenes, en pancreatitis, ya nos permite ver que nuestro paciente tiene hipoperfusión, porque el lactato no está normal, y el lactato aumenta cuando se activa el mecanismo de respiración anaeróbica. Entonces, este paciente tenemos que prestarle atención. ¿Qué score recuerda usted, Genser, que platicamos en la clase para valorar la gravedad de la pancreatitis? ¿Qué tablas de evaluación? ¿Qué scores de evaluación? Están las tablas de Atlanta y las de Apache. Y una que se llama Pancreas, creo yo también. ¿Y el BISAP? Y el bíceps. Ajá, ese, ajá, que valora también la gravedad. Ok, entonces veamos el BISAP de su paciente. ¿Cuáles son los 5 elementos del BISAP? ¿Quién se recuerda cuáles son los 5 elementos del BISAP? Adelante, Sonia. Sí, doctor, es el boom, la Ok, alteración neurológica. Sonia. Espérese, Sonia. Perfecto. Vámonos a los laboratorios, Sensor. Vamos a ir viendo uno por uno y Sonia nos va a ir orientando. Dele para atrás, por favor. Entonces, Sonia, díganos, el boom. Sí, doctor. Arriba de 25. ¿Cuánto tiene de nitrógeno de urea este paciente? Tiene 5, ¿de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí, doctor. Entonces, BISAP 0 punto, ¿verdad? Porque no tiene, boom, le das puntaje de 0 porque no está arriba de 25. ¿Cierto o no? Cierto. ¿Cómo está el estado mental de su paciente, Genser? Estaba lúcido, doctor. Ok, entonces, ¿cuánto le suma? 0 puntos. ¿Qué sigue, Sonia? El síndrome, ay, no recuerdo cómo se llamaba, doctor, pero El era CIRS. Sí. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿De acuerdo o no? Sí, doctor. ¿Quién sabe qué evalúa el CIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? La No es temperatura. la temperatura, sí. Ok, temperatura, ¿cómo estaba la temperatura de su paciente? Entonces, el CIRS, jóvenes, escuchen el nombre, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando hay un insulto en el cuerpo reacciona activando mecanismos de inflamación. Entonces, eso es el CIRS, es un síndrome que se produce por una respuesta inflamatoria sistémica. Muchas cosas dan CIRS. Cualquier cosa que altere el organismo nos puede dar CIRS. ¿Y cómo determinamos si un paciente tiene CIRS o no? A partir de 4 elementos. Primero, la temperatura. O está por debajo de 36 o está por debajo de 38. ¿Qué temperatura tenía tu paciente, Gense? ¿Recuerdas? No, doctor, disculpe, no recuerdo. Ok, segundo dato de CIRS, la frecuencia respiratoria. Arriba de 20 respiraciones por minuto o una PaCO2 menor a 32. ¿Qué frecuencia respiratoria tenía tu paciente, Genser? Tenía 17, doctor. Ok, es menor a 20. Frecuencia cardíaca es el tercer elemento del CIRS. Si se fijan, estos tres son clínicos: la temperatura, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Qué frecuencia cardíaca tenía tu paciente, Genser? Tenía 98 o Bueno, 97. frecuencia Redundante. cardíaca arriba de 90 ya es marcador, ya lleva un elemento. Frecuencia cardíaca arriba de 90 ya lleva un elemento de CIRS. Y el cuarto elemento que evalúa el CIRS es leucocitos. Si están por debajo de 4000, o sea, si tiene leucopenia, o si están por debajo de 12000, o sea, si tiene leucocitosis. ¿Cuántos glóbulos blancos tiene su paciente, Genser? Estaba en 10.91, doctor. Entonces, Genser, repita a sus compañeros cuáles son los 4 elementos del CIRS.
La temperatura, si es Muy mayor a bien, 38 o menor a 36. muy bien, La frecuencia respiratoria, si es mayor a 20 respiraciones por minuto. muy La bien. frecuencia cardíaca, si es mayor a 90 latidos por minuto. Y el Excelente. recuento leucocitario. Si es menor a 4.000 o mayor a 12.000, entonces Perdón. eso es CIRS, señores. En toda patología busquen CIRS, que significa que el cuerpo está respondiendo a un indulto, a un insulto. Entonces siempre busquen CIRS. Espero que con este ejercicio les haya quedado claro que es el CIRS. Entonces, ¿cuántos puntos de CIRS tenía tu paciente Henser? Solo uno, ¿verdad? La frecuencia Sí, cardíaca doctor. arriba de 90. Para decir que tiene CIRS tenemos que tener 2 o más de los 4 criterios que hablamos. Entonces, ¿tiene CIRS o no tiene CIRS su paciente, Henser? No tiene, doctor. Así es, entonces ya vimos que el boom está normal, que no tiene alteración de la alerta, que su CIRS que no tiene CIRS. ¿Y cuáles son los últimos 2 elementos, Sonia, del CIRS? ¿Del CIRS o de Perdón, del BISAP? BISAP, perdone, del BISAP, sí. La edad mayor a 60 años. ¿Cuántos años tiene su paciente, Henser? Tiene 30 años, doctor. Muy bien. ¿Y el último elemento, Sonia? El derrame pleural. Ok. ¿Qué necesitamos para saber si tiene derrame pleural o no? Muchas gracias, Sonia. ¿Qué necesitamos para saber si tiene o no tiene derrame pleural su paciente, Henser? Una radiografía de tórax, doctor. Seguro que solo con una radiografía lo puede saber. ¿Alguien cree que lo podemos Eh, saber de una forma diferente? La clínica, nunca olviden la clínica. Agarra su estetoscopio, se lo pone en sus oídos y empieza a auscultar a su paciente. Si tiene disminución de los ruidos respiratorios en las bases o abajo de la región escapular, usted le pide al paciente para evaluar egofonía y le empieza a evaluar le empieza a evaluar el timbre, pectoriloquia áfona, broncofonía y egofonía. Luego de eso empieza a percutir. Si hay aire, debiese percutirse timpánico. Si hay agua, debe percutirse mate. Entonces, si su paciente tiene disminución de los ruidos respiratorios, infraescapular, cuando está sentado o parado, si se percute matidez y aparte se ausculta egofonía, eso es que su paciente tiene derrame pleural o pleural effusion, como dice Sonia. Entonces, con clínica lo podemos saber. ¿Su paciente tenía derrame pleural o no, Henser? No, doctor, es que yo puse aquí en los hallazgos al examen físico solo lo positivo y no tenía No, ninguna de estas manifestaciones. de acuerdo. Lo que yo les quiero dejar claro es que no solo, no necesitan solo estudios de imagen para poder saber el estado de su paciente, ¿verdad? Entonces ya recapitulamos con Sonia y Henser el BISAP y mi paciente tiene BISAP. ¿Qué puntaje, Henser, entonces? 0, ¿verdad? Porque ni siquiera el de CIRS lo cumplió. Sí, doctor. Entonces mi paciente tiene una pancreatitis leve y la mortalidad es muy, muy baja. Entonces esto es para que les quede claro cómo se evalúa el BISAP. Excelente, Henser. Continúe, por favor. Bueno, doctor. Entonces en la primera imagen podemos ver que hay un agrandamiento. No sé si mira mi puntero. Bueno, ahí están las flechitas también. Hay un agrandamiento focal. Y los límites de la glándula están irregulares, por aquí, y no se observa ninguna afectación glandular. Y en la segunda imagen, pues es una radiografía de abdomen, en donde podemos ver las asas intestinales llenas de aire, pero yo creo que la que más nos importa es esta primera, ¿verdad? En donde sí se mira un agrandamiento focal. En En realidad esta, nos importan dos, las dos. Bueno, la tomografía, como platicábamos con Alejandra, creo que era, sirve del quinto día para adelante, sirve para ver complicaciones como vimos cuando desarrollamos la clase. Y la radiografía, ¿cuáles son los dos datos radiológicos que pueden estar presentes en la pancreatitis? Primero que nada, asa centinela. Asa intestinal centinela, que es una asa distendida, y segundo, el signo del cut-off, que es el signo del intestino cortado.
pues busquen esos dos signos para que sepan, asa centinela y el signo del cut off, del intestino cortado. Son los dos datos radiológicos que nos sirven en pancreatitis. Y en la tomografía, como dice Genser, logramos ver el edema que tiene el páncreas. En este momento no tiene ni necrosis ni colecciones. Excelente, Genser. Continúe. Sí, solo como menciona aquí, se le clasificó en la escala de Baltasar, grado B. También le hicieron un ultrasonido hepático y de vías biliares, de las cuales pues no puse los resultados aquí, pero pues se evidenciaba ahí que la vesícula biliar se apreciaba de forma, tamaño y ecogenicidad normal, midiendo aproximadamente 81.3 por 32.1 por 27 milímetros, con volumen de 36.9 y la pared vesicular tenía de grosor 2.2 milímetros. También las vías biliares, tanto intra como extrahepáticas, no se demostraron dilatación, calcificaciones u otras anomalías, midiendo el conducto biliar común 3 milímetros de diámetro. Eso es en el ultrasonido hepático de vías biliares. Excelente. Ahora, como marcha diagnóstica, ya podemos ver aquí, y por lo que ya vimos en los datos de laboratorio, que como diagnóstico definitivo tiene una pancreatitis aguda leve. También está cursando con hiperglucemia, pero como ya vimos, pues como esta afectación es del páncreas, se disminuye la secreción de insulina, y la secreción de glucagón sigue, entonces por eso está cursando con una hiperglucemia. La dislipidemia, que tiene una colesterolemia, y la alcalosis metabólica. El diagnóstico diferencial, colelitiasis, coledocolitiasis y una obstrucción intestinal aguda. La obstrucción intestinal aguda, tal vez o al principio se orientaron en eso porque muchas veces la amilasa también está aumentada cuando hay una obstrucción. Y como tratamiento, es vigilancia de fiebre, valoración del dolor, patrón respiratorio, vómitos, náuseas, saturación de oxígeno y del gasto urinario. Y lo dejaron con una solución Hartmann de 1000 cc, intravenosa a 150 cc por hora, meperidina 50 miligramos cada 12 horas y robastatina de 20 miligramos cada 24 horas. Y base bibliográfica. En esta yo elegí, pues más que todo la clasificación de las tablas de Atlanta y de Pancrea, que nos dividen, ¿verdad? O nos clasifican, mejor dicho, a la pancreatitis en el caso de la primera tabla de Atlanta como leve, moderadamente grave o grave, viendo como datos las complicaciones locales o sistémicas y el fallo orgánico. Ahora la clasificación Pancrea también nos divide la pancreatitis en leve, moderada, grave o crítica, viendo si hay necrosis peri o pancreática o una insuficiencia orgánica. Solo como dato, el fallo orgánico. Estaba viendo aquí el fallo orgánico que más o menos se podía ver en 3 órganos diana, que es la función renal, la presión arterial y... se me fue una. Pulmón con pleural effusion. Ajá, sí, Riñón, ajá. riñón, pulmón, presión arterial y cerebro son los órganos que evaluamos cuando hablamos de falla orgánica, pero evaluamos renal, por eso el boom en el BISAT, ¿verdad? Evaluamos la pleural effusion y alteración del estado mental. Entonces, riñón, cerebro, pulmón cerebro y presión arterial son los marcadores de falla orgánica o no que evaluamos en los pacientes con Atlanta. Entonces, la Atlanta es importante y es sencilla porque lo que nos va a valorar es si un paciente llega a la emergencia con pancreatitis y tiene fallo orgánico, ya es moderada. Si esta le dura menos de 48 horas, es moderada, pero si persiste luego de 48 horas, ya es una pancreatitis grave de acuerdo a los criterios de Atlanta modificados. Entonces van a ir a evaluar riñón, pulmón, cerebro y presión arterial, y si están afectados estos, ya estamos hablando de que tiene fallo orgánico.
Si dura menos de 48 horas es Atlanta, una pancreatitis moderada. Si dura más de 48 horas es pancreatitis grave. Si no tiene afectación orgánica es una pancreatitis leve. Así de sencillo se evalúa la Atlanta modificado. Qué bueno que lo trajo, ¿verdad, Genser? Ya vimos BISAP y ya vimos Atlanta. Adelante, Genser. Sí, doctor, y eso sería todo. Muy bien, excelente. Entonces ya vieron todo el conocimiento que logramos. No es lo mismo ver un caso en la práctica, en la clase nada más, a ponerlo en práctica con casos clínicos. Ya ustedes ahorita aprendieron a evaluar el CIRS, aprendieron a evaluar el BISAP y aprendieron lo que es Atlanta. Y aparte que aprendieron a evaluar una química para buscar una posible etiología de pancreatitis. Genser, lo felicito también, muy bien hecho. Gracias por seguir las recomendaciones. Usted también pudo valorar a través de las recomendaciones cómo pudimos hacer más oportuno el diagnóstico. Y ese es el objetivo. Cuando uno les mande retroalimentación, lo que busca es sacar el mayor provecho de sus casos. Ya hicieron un esfuerzo ustedes en prepararlo y lo único que hacemos nosotros es darles un mayor aporte de conocimiento para que saquen el máximo beneficio. Genser, también lo felicito y le reconozco el esfuerzo y el trabajo que realizó y pues esta es la línea que debemos seguir en la discusión de casos clínicos, jóvenes. Muy bien hecho. Genser, yo solo le voy a pedir que deje de compartir y yo voy a tomar los últimos 10 minutos para presentarles un caso clínico que vamos a discutir también entre todos. ¿Logran ver mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor. ¿Logran ver la presentación que les tengo ahorita puesta? Sí, Ok, este es Sí, un doctor. paciente, es don Gumercindo. Don Gumercindo tiene 43 años, llegó a la emergencia. Cuando llegó a la emergencia, lo vimos que estaba con leve tinte ictérico, que estaba con pérdida de peso, con malestar general, y nos contó que él había sido diagnosticado con hepatitis B. Nosotros hicimos todos los estudios evaluatorios y obviamente todas ustedes han visto esta prueba, que son las pruebas rápidas que hacemos en la emergencia. Esta prueba rápida nos evalúa VIH, que vemos aquí que estaba negativo. ¿Alguno de ustedes sabe qué evalúa el VDRL? ¿Por qué lo pedimos? sífilis, Sífilis. venereal disease. Venereal Disease Research Laboratory, así es. El VDRL es sífilis. Pero es una prueba no treponémica para sífilis. Acuérdense que en sífilis hay pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Si nos llegara a salir esta prueba no treponémica positiva, el siguiente paso es hacer una prueba treponémica, ¿verdad? Entonces eso téngalo en cuenta siempre. Si nos llegara a salir aquí VIH positivo, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una prueba confirmatoria de VIH. Estas pruebas, por eso se llaman pruebas rápidas y son de tamizaje. Miren, todas se hacen en la emergencia. Pero si alguna le sale positivo, tienen la obligación de confirmar el diagnóstico. ¿Qué es esto que salió positivo aquí, Daniel? Antígeno de hepatitis B. Como dice Daniel, disculpe. ¿Qué prueba salió positiva, Daniel? Gretel, ¿qué prueba salió positiva? ¿Qué pasa, Daniel? Gretel, ¿nos puede contar? Disculpe, doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Daniel. Antígeno de hepatitis B. Exacto. Tenemos un antígeno de hepatitis B positivo. Miren, señores, pues ya don Gumercindo nos había contado, pero igual lo volvimos a hacer y nos salió un antígeno de superficie positivo. ¿Cuál fue el siguiente paso en este paciente? Le hicimos las pruebas confirmatorias. ¿Qué tenemos acá? Por favor, presten atención, porque esto va relacionado al caso de hoy y a la clase de ayer. Tenemos una prueba rápida de antígeno de superficie para hepatitis B positivo. Recuerden que don Gumercindo ya varios tiempo atrás había sido diagnosticado con hepatitis B a través del superficie. Aquí vemos entonces que luego de un año sigue siendo positivo el antígeno de superficie.
Acuérdense de los anticuerpos de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G contra la hepatitis B. Recuerden que habían 6 elementos que evaluábamos. Veamos esto primero. ¿Cuáles son los 6 elementos que evaluamos en una hepatitis? El antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, el anticore o anticuerpos contra hepatitis B de tipo inmunoglobulina M y de tipo inmunoglobulina G. El antígeno E de hepatitis B, que nos indica replicación viral, y el anticuerpo E de hepatitis B, que nos implica ausencia de replicación viral o seroconversión, y la carga viral. Recuerden que hepatitis B es el único ADN. Ok, teniendo en cuenta que estos son los 6 elementos que tenemos que evaluar en un paciente con hepatitis, veamos cómo está el antígeno de superficie de este paciente, que está positivo. Luego le hicimos los anticore, o sea, estos, anticore de hepatitis B. Le hicimos el anticore, el G, que es este, o total o G, y el M. Miren el M cómo está. Está negativo, pero tenemos el anticore positivo, o sea, el G está positivo y el M está negativo. ¿Qué más le hicimos? Le hicimos el antígeno E de hepatitis E, de hepatitis B. O sea, evaluamos la replicación. ¿Cómo estaba? Está negativo. Y miren el anticuerpo contra antígeno E de la hepatitis B. ¿Cómo está? Está positivo. Entonces, recapitulemos. Quiero que... vamos a ver. Joseph. Buenas tardes, Joseph. Joseph, apóyame usted ahorita en la marcha diagnóstica. Vean, quiero trasladarles la teoría de ayer a un caso clínico. Entonces, Joseph, ¿me escuchan? No sé, doctor, si lo escucho. Bueno, Joseph, gracias. Entonces, mire todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hablar de estas 6 cosas? Antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie, anticore de tipo M o de tipo G, el antígeno E, el anticuerpo contra antígeno E. Ok. ¿Cómo está el antígeno de superficie acá? ¿Cómo está el antígeno de superficie acá, Joseph? En el paciente estaba positivo. Positivo, Joseph. ¿Cómo está el anticore? ¿El M cómo está? Negativo. ¿Cómo está el G? ¿Qué es este? El total o G. Positivo. ¿Cómo está el antígeno E? El antígeno E está negativo. ¿Y el anticuerpo contra el antígeno E, Joseph? Positivo. Entonces, este paciente ya lleva más de 6 meses con este antígeno de superficie positivo, Joseph. ¿Tiene hepatitis aguda o tiene hepatitis crónica? ¿Hepatitis B aguda o hepatitis B crónica, Joseph? Crónica. Porque ya lo lleva positivo y tiene más de 6 meses. Si el anticuerpo core tipo M está negativo y el anticore G está positivo, ¿a qué nos apoya esto? ¿A qué es aguda o a qué es crónica, Joseph? ¿A qué es crónica, doctor? Si estuviera el M positivo, ¿qué nos estaría diciendo, Joseph? Que es reciente la infección, es aguda. Excelente. ¿Tiene replicación viral este virus de la hepatitis B, Joseph, o no tiene replicación viral? Replicación es negativo. ¿Y tiene seroconversión este paciente o no tiene seroconversión, Joseph? Recuerda. ¿Sí tiene? Adelante. Mándame. ¿Sí tiene, doctor? Entonces, mire usted el diagnóstico: infección crónica sin replicación por el virus de la hepatitis B. Se recomienda realizar carga viral. Joseph, excelente. Todo lo que usted dijo fue correcto. Entonces, ¿en qué perfil está? Miren, estamos en hepatitis crónica. ¿Por qué? Porque tiene un antígeno de superficie positivo que lleva más de 6 meses, porque en lugar de estar inmunoglobulina M está la inmunoglobulina G positiva, y la hepatitis crónica puede ser de 2 tipos, con replicación viral, que es esta donde tiene el antígeno E positivo, o sin replicación viral o inactiva, que es esta donde tiene el antígeno E negativo. Nuestro paciente tiene antígeno de superficie positivo,
De los anticuerpos, el que está positivo no es el M, es el G, como dijo Joseph, y no tiene replicación viral porque el antígeno E está negativo y al contrario, tiene seroconversión porque el anticuerpo E de hepatitis B está positivo. Y esta es la química de este señor. Joseph, lo felicito porque todo lo que usted dijo es correcto. Yo quería traérselos en un caso clínico para que vieran cómo lo interpretábamos. Ahora, si sabemos que tiene hepatitis crónica, sabemos que no tiene replicación viral y que tiene seroconversión, ¿qué dice Gretel? ¿Lo tratamos o no con esta química que les estoy mostrando, doctora Gretel? O mejor dicho, ¿tiene hepatitis o no tiene hepatitis, Gretel? Actualmente, bueno, sí tiene hepatitis. ¿Por qué dice Gretel que tiene hepatitis? Por lo que hemos estado... Bueno, Adelante, adelante, no tenga pena, dígame. no, porque no tiene una IgM positiva. No, recuerde que eso nos dice la agudeza del cuadro, Sí. pero lo que nos dice si hay hepatitis o no son las transaminasas, la transaminasa oxalacética y la pirúvica. ¿Y cómo están estas? ¿Están altas o están normales, Gretel? Estaban, a ver, ¿Las logra ver? están altas, sí, sí, están altas. Entonces, ¿tiene hepatitis Entonces o no? sí. ¿Qué otros Entonces sí, marcadores? doctor. Perdón, muy bien, Gretel. ¿Qué otros marcadores les dije que debemos evaluar para ver lesión hepática? La gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina, ¿cierto o no? ¿Cómo está la gamma-glutamiltransferasa, Gretel? Aumentada. ¿Cómo está la fosfatasa alcalina, Gretel? También aumentada. Entonces, ¿tenemos marcadores de lesión hepática, Gretel, o no? Sí, sí tenemos. ¿Tenemos hepatitis, Gretel, o no? Sí, sí tenemos. Sí tenemos. Entonces, aunque este paciente tiene una hepatitis crónica sin replicación viral, pero tiene hepatitis, tiene inflamación del hígado. Entonces, esto es una indicación de tratamiento, la inflamación del hígado, la hepatitis, jóvenes. Y aquí es donde usábamos, como decían los doctores, los inhibidores de la polimerasa, como el sofosbuvir, el inhibidor del NS5A, como es el velpatasvir o ledipasvir, y el inhibidor de la proteasa, que podía ser NS3 o NS4A, que era el boxprelavir, ¿verdad? Para inhibir los genotipos del 1 a 6. La combinación de sofosbuvir, ledipasvir es la que utilizamos en el hospital Roosevelt para curar la hepatitis. Bueno, en este caso esto es para hepatitis C, sofosbuvir, ledipasvir. Para hepatitis B usamos tenofovir y entecavir. Entecavir y tenofovir son el tratamiento para hepatitis B, que son fármacos que utilizamos para tratar el VIH, porque son también fármacos en contra de la replicación viral. Entonces, Joseph lo hizo muy bien. Hizo el diagnóstico con las pruebas serológicas y también usted, Gretel. Bueno, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que hayan aprendido varias cosas importantes y esto es todo por hoy de la presentación de casos clínicos. Vamos a dejar de grabar. Estuvieron muy bien todas sus participaciones y los doctores que presentaron estuvieron